Bien, se cumplen 2 años de gobierno, en verdad se cumplieron ayer, y vamos a charlar un rato con 3 invitados: Alejandro Katz, ensayista, editor; José Luis Espert, economista; y Hernán Iglesias Illa, que es subsecretario a cargo de Comunicación Estratégica en la Jefatura de Gabinete, autor de Cambiemos, en 2016, un diario de la campaña presidencial de Macri. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Hola, Gracias. buen día. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Qué pasó en estos 2 años? ¿Qué rescatamos de estos 2 años? José Luis, bueno, creo que hay muchas cosas para rescatar. Yo no sé si una de las cosas para rescatar es haber evitado una crisis y ser Venezuela. Me parece que eso es muy debatible. Pero yo creo que hay objetivamente muchas cosas para rescatar. Una de ellas es haber eliminado el cepo cambiario sin crisis. Eso es un mérito técnico importante. Haber salido del default es otra cosa para rescatar. Está para rescatar también reconocer el desastre que había en materia de servicios públicos y empezar a ajustar tarifas. Me parece que en cuarto lugar es para rescatar haberle dejado de hacer la guerra al campo. El campo ya no es un enemigo para el gobierno. Es una cosa ridícula que en un país de clara raíz agropecuaria como el nuestro, el campo haya sido el enemigo, como eran para los enfermos de los K. En quinto lugar, rescato que Argentina tenga otra relación con el mundo civilizado, con el mundo que progresa, con el mundo rico. Me parece bien. Ahora, me da la sensación a mí que todo esto se está utilizando para no cambiar de raíz las causas profundas de la decadencia argentina. Argentina sigue teniendo un gasto público impagable, una presión impositiva salvaje, un déficit fiscal difícil de sostener, sigue siendo una economía muy cerrada al mundo, y en materia laboral, salvo meter en cana a muchos delincuentes, seguimos teniendo leyes laborales y una configuración laboral absolutamente arcaica. Alejandro. ¿Qué hay para rescatar? Yo diría hay méritos que son de la sociedad, méritos que son del gobierno y dificultades de ambos. Creo que entre las cosas buenas que han pasado estos 2 años es que se ha recuperado un cierto espacio de pluralismo político, intelectual, ideológico. Quiero decir, dejamos de estar en una configuración en la cual hay amigos y enemigos de determinadas posturas y pasamos a tratar de construir lentamente una configuración en la cual hay ideas políticas diferentes que circulan, que se convierten en tema de controversia, que se convierten en tema de disputa o deliberación en los medios, en el ámbito académico o en el Parlamento, y eso resulta en leyes que no son votadas por una mayoría absoluta de las cámaras, automática de las cámaras, sino como resultado de negociación, etcétera. Es decir, creo que el juego de la democracia es mucho más rico, mucho más robusto de lo que era en el gobierno anterior. Creo que esto es muy importante, creo que no es menor, creo que es muy importante. Creo que es muy importante que un gobierno que, para decirlo en términos clásicos, es un gobierno de centro-derecha, en la medida en que es un gobierno que cree que la economía va a estar dinamizada básicamente por el capital y no por la demanda, que prefiere privilegiar el desarrollo del capital que del salario, etcétera, que ese gobierno se haya hecho cargo del país sin intentar llevar adelante ninguno de los dogmas que el pensamiento económico de derecha tradicionalmente quiso imponer y que condujeron sistemáticamente a caos y a crisis y sobre todo a grandes perjuicios sociales. Entonces creo que hay otro gran activo, es un gobierno proclive al desarrollo de una economía capitalista que sin embargo está muy atento al destino de los sectores populares y vulnerables.
Creo que con todo faltan muchas cosas, no en la cuenta del gobierno, ni en la cuenta de la sociedad, en la cuenta de nuestro país. Y creo que algunas de las cosas que faltan tienen que ver con la debilidad del análisis político que circula entre nosotros. Un análisis que tiene mucha propensión a los extremos y poca capacidad de situarse en los matices, ¿no? Digo, abierto, cerrado, estatalismo, mercado, capital, trabajo, y creo que nos falta entender que la dinámica real es una dinámica mucho más compleja que la de los dogmas y que debe tramitarse en los conflictos reales que tienen que ver con situaciones delicadas, cuidadosas, complejas, de no fácil resolución, que no hay soluciones simples a problemas complejos. Creo que esa discusión todavía no es suficientemente robusta como para imaginar un futuro realmente atractivo. Hernán. Coincido bastante con lo que dijeron acá José Luis y Alejandro, y las cosas que veo que ellos sienten que les faltan, nosotros también pensamos también que son direcciones en las que estamos avanzando y que son conversaciones largas que van a ir mejorando y se van haciendo más robustas a medida que pase el tiempo, y que como sociedad aprendamos a tener a discutir sobre los temas y sobre las ideas y las cosas que nos faltan de manera más genuina, ¿no? Nosotros estamos realmente bastante satisfechos y orgullosos con este camino de estos 2 años. Creemos que en lo económico asumimos una situación delicada. Como decía José Luis, el juicio sobre estamos cerca o no de una crisis es variable, pero es cierto, ¿no?, que había un cepo sobre el tipo de cambio, que había pocas reservas en el Banco Central, que el país estaba en default, y de a poco hemos ido saliendo de esa situación, y de a poco la economía fue creciendo y ahora ya acumula más de un año de crecimiento del empleo, y hemos podido salir de esa recesión inicial que tuvimos. Y de a poco vamos a ir ahora, creo que empieza una nueva fase del gobierno, creo que está demostrada, o el inicio simbólico de esta fase fue el discurso del presidente en la cúpula del CCK, creo que fue el 30 de octubre, una semana después de las elecciones, donde propuso estos 3 consensos básicos para Argentina, alrededor de los cuales queremos ordenar un poco el avance de los próximos meses y ojalá de los próximos años, ¿no? Digo, los consensos básicos, para los que no los recuerden, uno es sobre la responsabilidad fiscal, que todos los niveles de gobierno gasten más o menos algo parecido a lo que ingresan, y una lucha contra la inflación, que nos pongamos de acuerdo los argentinos de que no queremos tener más inflación, nunca más. Otro eje más institucional, de decirle no a la corrupción y hacer las cosas para tener instituciones más fuertes que hagan muy difícil la corrupción de los gobiernos que vengan. Y otro eje, darle prioridad absoluta a la creación de empleo formal y a mejorar la estructura productiva de la Argentina, ¿no? Creo que si trabajamos en esos 3 ejes en los próximos años, y son ejes que de a poquito han ido aflorando en el gobierno y creemos que tendrán mucho protagonismo en el que viene y los próximos, podremos ir en un camino respetado por casi todo el mundo. Vos es que hoy justo estamos haciendo un balance y hoy se conoció, y empiezo por vos para preguntarte, la estadística de pobreza. Y hay más pobres, o sea, hay más pobres hoy que en el 2015. Después cada uno verá las conclusiones por las que esto pasa. Y hay otra estadística que cuando vos vas achicando el foco, que es todavía peor, que es que la mitad casi de los chicos en la Argentina son pobres, de los chicos. Con todas las complicaciones de, en muchos casos, irreversibilidad que eso trae, porque lo hemos dicho 1000 veces, lo repetimos para que la gente se acuerde, lo que el chico no come en los 2 primeros años no tiene vuelta. Lo que no ocupa la materia gris lo ocupa el líquido encefalorraquídeo. Lo que no hay es parte libre. O sea, eso crece hasta un punto, y después no es que te pueden sacar el líquido encefalorraquídeo y meterte materia gris. O sea, para decirlo de una manera bestial, estamos criando en un sector generaciones de chicos idiotas. Y esto yo creo que lo vemos en la vida cotidiana. Cada vez hay más puntos de distancia entre un tipo que vive en La Matanza y uno que vive en Capital. A veces te cuesta entender lo que dice, o a él le cuesta entender lo que vos le decís, ¿no? ¿Eso es parte de lo que pasó estos 2 años?
¿Es parte de lo que viene pasando? ¿Estos 2 años se acentuó? Son varias preguntas. Creo que para empezar, nosotros el punto de partida con respecto a la lucha contra la pobreza son las cifras del INDEC. Nosotros respetamos muchísimo, obviamente, el trabajo de la UCA de todos estos años, pero realmente nuestra manera de medirlo son las cifras del INDEC, que empezó a medir porque no existían estadísticas y estaban manipuladas después de varios años, en el segundo trimestre de 2016. Desde entonces la pobreza perdió 4 o 5 puntos, pero no es nada para vanagloriarse, sigue siendo muy alta, sobre todo en los chicos, como decías, y tenemos que hacer un trabajo de poder lograr que cada trimestre o cada semestre, como mide el INDEC, baje un poco durante muchos años. Nosotros, si hay algo que queremos insistir en la sociedad, es esta idea de trabajemos a lo largo de varios años, no nos volvamos locos con crecer mucho un año o crecer demasiado rápido, no incubemos la próxima crisis, mantengámonos varios años sin crisis y nos va a ir bien, vamos a crecer, vamos a ir bajando la pobreza de a poco, pero es un trabajo que lleva mucho tiempo y que exige consensos amplios como que son los que hemos estado tratando de armar con los gobernadores y los bloques parlamentarios en estas semanas. Vos, como economista, José Luis, ¿cómo ves ese tema? ¿La pobreza? Sí. Ya, yo creo que es inevitable, independientemente de quién la mida, si el que la mide lo hace de buena fe, que la pobreza haya subido algo comparado con 2015, me parece esperable. Hiciste un ajuste de tarifas importante, devaluaste de manera significativa, y la economía recién empezó a crecer hace pocos trimestres. Así que si la pobreza subió, no me parece algo fuera de lo esperable. Eso a mí no me parece que sea en todo caso criticable. Lo que yo critico del gobierno es, no sé si es por falta de coraje o porque realmente no hay convencimiento de algo que ustedes conversaban en los últimos días, hoy con una chica que hablaba de los números de pobreza de la UCA, y hace unos días con Guadagni, ¿no? El tema de pobreza de la exclusión. O sea, es muy interesante eso, yo se lo decía hoy a una chica, lo voy a repetir. Guadagni me dice, yo no hablo de pobres, porque el pobre puede salir de su situación, hablo de excluidos, que son los que entonces, casi nunca van a poder salir, ¿no? Yo creo que acá, y yo voy a repetirme con lo que he dicho y escrito, Argentina necesita hacer un cambio de 180 grados en lo que viene haciendo. Y hasta ahora yo no veo ninguna medida que apunte a ese cambio de 180 grados en el gobierno, ni siquiera veo al gobierno planteando esa discusión de manera clara, con un presidente hablando por cadena y sincerando los debates. Por ejemplo, hoy tenemos un debate sobre el tema del sistema jubilatorio entre esquizofrénico e hipócrita. O sea, no alcanza la plata. ¿Qué vamos a ir metiendo gente adentro de la trituradora impositiva que es Argentina? No alcanza la plata. Nosotros deberíamos tener un presidente hablando de esto con claridad. Veo mucho político haciendo campaña y demagogia con los jubilados, y el gobierno pone las cosas en claro, porque Argentina necesita un cambio, pero un cambio en serio, necesita hacer otra cosa diferente a la que he hecho durante 70 años. Entonces, mientras no discutamos esto y mientras no cambiemos en serio esto, vamos a vivir repitiéndonos. A ver, baja de déficit fiscal, baja de pobreza y crecimiento lo han tenido todos los programas económicos fracasados en los últimos 40 años. Y Macri va a tener su baja de pobreza, su recuperación y su baja de déficit. Pero así no es el camino, porque, por ejemplo, Macri te dice que baja el gasto público, el gobierno dice, no lo está haciendo, pero no te baja el gasto público porque lo que bajás algo por subsidios, la cuenta de intereses, por el famoso puente que es la deuda, te está comiendo. Entonces el gasto no baja. Y si vos no bajás el gasto, la larga va a tener un problema. Alejandro. A ver, Jorge, yo dos cosas diferentes. La primera es, efectivamente, reducir la pobreza es caro, pero es fácil. Si hay transferencia de ingresos, el ingreso que se mide, la pobreza que se mide por ingresos, baja. Si querés afectar la estadística, más transferencias monetarias directas a los sectores bajo la línea de pobreza, que es un indicador numeral, resolves puntos porcentuales. Yo creo que eso desconoce dos problemas. Primero, la situación estructural en la cual mayor ingreso no resuelve la calidad de vida de las personas, las condiciones reales en las que la gente vive, que tienen que ver no solo con lo material, sino también y sobre todo con lo simbólico. Simbólico
impensable si lo material no está resuelto, pero con lo material resuelto tampoco hay autonomía simbólica. Quiero decir, lo que nos tiene que importar es que la mayor cantidad posible de la población argentina esté en condiciones de decidir sus proyectos de vida con autonomía. Eso no es cuánto dinero tenés para comprar proteínas, es mucho más complicado, y hay un 20 y pico % de población a la que va a ser muy difícil sacar de esa situación, y eso es un problema que hay que tener en cuenta permanentemente. Ese es exactamente... Termino esto y quiero hacer un comentario breve adicional. Yo creo que de lo que hay que hablar en Argentina no es de pobreza. Atacar la pobreza es una exigencia moral para la cual hay que disponer políticas y recursos. De lo que hay que hablar es de la desigualdad. El problema de la Argentina, como de América Latina en general, es la desigualdad, que es una de las causas de la pobreza, no la única, pero una de las principales causas. Esto que vos decías, un chico de Lomas de Zamora no se entiende con un chico de Capital, es un problema de largo plazo terrible y tiene que ver con la desigualdad en todos los sentidos de la palabra. Lo otro, yo lo escucho a José Luis en diversos programas. La semana pasada publicó un artículo en La Nación sobre esto mismo. Yo quiero marcar claramente mi desacuerdo con esa perspectiva, porque si no parece que todos suscribimos como culposamente que hay una verdad revelada que él enuncia y que nosotros seguimos sumisamente. Yo creo que la idea de el déficit fiscal como el gran objetivo de política económica, que la reducción del tamaño del Estado como gran objetivo de política pública, que yo creo que son verdades dogmáticas. Dogmáticas quiere decir que no se ponen a prueba nunca, que son igualmente válidas durante 40 o 70 años en cualquier contexto, que son dogmas, son los dogmas de un jesuita que declara verdades y vos tenés que seguir. Yo creo que la realidad es una realidad mucho más compleja que esta idea. Lo digo de otro modo: uno puede ser progresista o conservador, puede ser de izquierda o de derecha, y eso pone a todos en el marco de un mismo sistema de ideas. Ahora, uno puede ser reaccionario o revolucionario y te saca de ese sistema de ideas. Vos querés sustituir todo y hacer otro mundo. Bueno, esta postura es: barramos con todo y hagamos otro mundo. O sea, cambiar el déficit del Estado, cambiar el gasto público, etcétera, es hacer otro país y pasar de pronto, con cualquiera de las versiones del hacer otro país, a 10 millones de personas por una guillotina que hay que afilar muy bien antes de poner tantas cabezas en ella. No hay forma de bajar el gasto público y el déficit del Estado y el tamaño del Estado con 13 millones de pobres, con una economía no competitiva, con no hay. Entonces las soluciones son complejas, pequeñas, lentas. ¿Expert? Bueno, no le acepto de ninguna manera a Katz lo de la guillotina, me parece de mal gusto. Yo le quería, la guillotina en Argentina es lo que viene haciendo y pasando en los últimos 70 años. Los 12 millones de pobres o 13 millones de pobres de los cuales hemos estado hablando en los últimos días por el informe de la UCA no son causados por 70 años del dogma que vos decís que yo encarno. En todo caso, no sé si sabía, yo escribí un libro donde en lo que me baso para decir lo que creo que hay que hacer no está basado en un dogma o una alucinación enferma de mi parte, sino está basado en lo que hacen los países a los cuales les va bien y sacan sistemáticamente gente de la pobreza. Estados Unidos tiene un déficit de 4%. Déjame terminar. Entonces, primera cosa, de mal gusto de lo de tu alusión a la guillotina. ¿Sí? La guillotina ocurre hoy en todo caso. Segunda cosa, lo que yo digo que hay que hacer es los que hacen otros, es más, los que hacen pares como nosotros, como Perú, como Chile, en menor medida Ecuador, Paraguay, hasta Brasil está haciendo cosas diferentes a las nuestras y les va mucho mejor que a nosotros. Lo que yo digo es, hagamos lo que hacen los países a los cuales les va bien. Así que lo mío no es ninguna alucinación. En todo caso vos te manejas con clichés, con etiquetas,
para desacreditar una postura que en realidad tiene que ver con la preocupación genuina de mi parte acerca de lo que hay que hacer y lo que nos conviene hacer. Simplemente copiar a aquellos a los cuales les va bien. Bueno, Alejandro, no tiene Argentina 70 años yo no hablé por 70 años de liberalismo Estados económico. Unidos tiene 4,40 de déficit, España 4,50 de déficit, Japón 3,50, Brasil 9%, Brasil 9%, Bolivia 6, Uruguay 4, Ecuador 10. Muchos de esos son los que vos mencionaste como ejemplos. Yo te puedo demostrar que esos países tienen ese déficit porque lo pueden tener y no tienen crisis. Bueno, Brasil, Ecuador, Bolivia son los que mencionaste. Mencionaste Ecuador y Ecuador tiene un 10% de déficit. Ellos lo pueden tener, nosotros no. Y además hace una cosa. Yo no estoy diciendo que el déficit está bien. Lo que estoy diciendo es... Argentina, cada vez que insistió en estos déficits fiscales, terminó en crisis homérica que han hecho explotar la pobreza. La yo pobreza no defiendo el déficit. Yo no defiendo el déficit de políticas pro mercado. Yo no de que la defiendo gente el viva con lo que déficit. puede, No defiendo el recaudando déficit. impuestos Lo que como se recauda critico acá. es el discurso dogmático. No hay ningún discurso Es un discurso Hablen de a dogmático. uno porque si no no se entiende nada. Repito, te estoy dando ejemplo de países que hace 40 o 50 años o 20 años que hacen una cosa diferente a nuestra y les va bien. ¿De qué dogmatismo me hablas? Pero José Luis, Reconoceme vos que negás lo que yo digo, entonces. Ecuador tiene un Simplemente por déficit de negarlo. 8,40% Pero ellos del no tienen la producto. crisis nuestra, nosotros no podemos tener. No sé. Acá se han robado los depósitos 2 veces, se defoltea la deuda común de importe Pero me nacional. estás cambiando el Eso, blanco. no te cambio el Mencionaste blanco, una serie no de te cambio el países. blanco. Vos decís que lo Como mío es dogma. mencionaste Perdóname, una serie de vos decís países. que lo mío es dogma, Dijiste lo que mío esos no es países son dogma. exitosos porque Todo no lo tienen contrario. déficit. Yo te Y hablo yo de te digo realidades. qué déficit Nosotros tienen. No lo podemos tener. Nosotros no lo podemos tener. Pero entonces no me des el Más que ejemplo de te otros pese, no lo podemos países. tener. No me des el ejemplo de otros países. Decime que Argentina Eso no lo lo puede puedo tener, entender. aunque Ecuador lo tiene. No que Ecuador no lo tiene. No, yo lo que te digo es esto. Vos me decís que lo mío es dogma. Lo mío no es dogma. De ninguna manera es dogma. Es simplemente hagamos cosas que algunos países hacen y que les va bien. Nosotros no podemos tener un déficit fiscal, ya que vos te agarrás de Ecuador, porque nosotros nos prendemos fuego a la larga con estos déficits. Entonces, primera lección que deberíamos aprender, y me extraña que no la hayamos aprendido, de hecho vos demostrás que no la has aprendido, no podemos tener estos déficits fiscales, no lo podemos tener, porque ¿sabes quién paga las crisis? La paga el pobre. José Luis, yo no hay ninguna soy un preocupación defensor en tu del discurso. yo no soy un defensor del déficit. Yo no soy las crisis. Yo no soy un defensor del déficit. Lo que digo es que las políticas de austeridad en un país como la Argentina incrementan la desigualdad. Falso. Las políticas de austeridad, Falso. Estado, reducción Eso del es Estado, falso. reducción Eso del es Estado falso. en los 70, reducción del Estado en los 90, momentos de incremento de la desigualdad. Perdóname, en los 90, ¿sabes cómo terminaron los 90 con un default de la deuda pública? Lo Así cual es. te demuestra que es falso que achicamos el déficit en los 90. Vos no defaulteás una deuda con un Estado chico. Es falso lo que decís. Es falso. Es falso que achicar al Estado traiga crisis. Achicar el Estado trae crisis en la Argentina, claro que la trae. Transfiere recursos son las crisis de financiamiento del fisco, y esas crisis siempre han tenido que ver con un Estado que llega un momento que no hay nadie que lo financie. Pero el gobierno está No hay diciendo, nadie que el lo gobierno financie. está diciendo que tiene como un objetivo reducir el gasto, pero No lo reducir está el haciendo. gasto, 2 años reducir después el gasto, no lo está haciendo. ¿En qué sentido? reducir el No lo gasto. está haciendo. ¿Por qué sí que no lo está haciendo? Porque yo miro números, no sé qué miras vos. No, también los números. No, perdóname. Todo este año. Nación, Sí. más provincias, más municipios, no Bueno, está bajando eso, el gasto. eso no depende de todo el gobierno. No, nacional. bueno, yo hablo del gobierno. El gobierno vive No, no, hablando eso es el con Estado, el Poder provincias. Ejecutivo. Perdón. Sí. El gobierno no es solamente el gobierno nacional. Bueno, son 3 niveles de gobierno. son los Nación, gobiernos. Gracias por la provincias y clase, municipios. pero decimos una cosa, no firmamos un consejo fiscal del gobierno hace un mes justamente para atacar Pero este es una problema. promesa de bajar el gasto. Hasta ahora no ha bajado el gasto. El gobierno Pero nacional toda la sí. baja de las subsidios promesas, se la la han política, gastado. la política son promesas, negociaciones, acuerdos. Yo te digo, prometo lo que quiera, pero hasta ahora no me digas que lo bajaste demás, el gasto. lo porque no demás, bajaste. lo demás es enunciar un Eso no es supuesto cierto tampoco. ideal que va a funcionar de un modo perfecto, cosa de la que no tenemos ninguna evidencia y por tanto es una No, verdad pero, dogmática. no hay ningún No país te- perfecto, por supuesto. no que tenemos sí, ninguna pero evidencia. Somos el único No- país. Somos el no único somos país. el único en nada, El único, desgraciadamente. somos el único. ¿Sabes qué en algo? Te equivocás de nuevo. ¿Sabés en qué somos el único? Somos el único país que, habiendo sido top 10 mundial a mediados del siglo XX, 70 años después son número 50. Seguir con el discurso del top 10 mundiales, convertir una serie de azares. No es azar, el medio siglo no es azar. Perdóname, Alejandro, conectate con los números. Tratemos de hablar de Sin alguno. números no podemos Pero por hablar, supuesto que estoy conectado con los Medio números. siglo top 10. No desdeñes. Fíjese Medio qué siglo, difícil. los no. números. Perdón, ¿Cómo que no? permiso. No, de ningún modo. Permiso, señores. Fíjese qué difícil el debate en Argentina.
Argentina, porque ni siquiera nos ponemos de acuerdo, no en lo que va a pasar, que ahí puede haber opiniones divididas, sino en la realidad, vamos. No tenemos números, digamos, no puede haber dos personas, uno diciendo el gasto bajó, el otro diciendo el gasto subió, digamos, el gasto o subió o bajó. Bueno, a ver, yo digo el problema es que con Expert toda discusión es una discusión sobre el gasto público. No hay discusiones de políticas públicas, no hay discusiones. Digo que hablemos de otra cosa. Uno termina discutiendo si el gasto público. Yo creo que Argentina debería ser un país mucho más abierto al comercio mundial de lo que es. Es el país más cerrado al comercio que hay en el mundo, condenado por la OMC en 2015, cosa que nunca ocurrió en un cuarto de siglo. Yo creo que hay que ir abriéndolo. Pablo Garchunov dice, si vos abrís la economía hoy, provocás 500.000 nuevos pobres y 60.000 nuevos piqueteros. Discutimos bueno, eso es política. Eso es política. Incorporás la realidad en tu análisis. No es así. ¿Sabes por qué no es así? No, Argentina, sí es así. No es así. No es así. Te voy a explicar por qué no es así. Porque Pablo Garchunov no sabe nada. No, es otro que no mira los números. No estoy hablando de Pablo Garchunov. Estoy hablando de lo que vos decís. Yo te acabo de citar a Pablo Garchunov. Eso es lo que dije. No, yo lo que digo, acá hay una concepción equivocada y hay una dinámica en la discusión completamente equivocada, que es la siguiente. Argentina, rápidamente, cuando uno habla de cambiar, discute sin meditar un segundo. ¿Qué podría pasar si cambiamos, sino las consecuencias de cambiar? Como si estuviéramos en Suiza. O sea, tenemos 30% de la población pobre, por lo menos 70 años de estado de bienestar, redistribución de ingresos y bla, bla, bla. Y sin embargo, cuando uno dice, che, ¿y si cambiamos? No, enseguida discutimos, pero pará, el aumento en la pobreza dirección del cambio, José Luis, déjame un segundo. Todas estas tendencias que vos marcás, hay un diagnóstico compartido por el gobierno y por casi todo el mundo, que los impuestos son demasiado altos, que el gasto es demasiado alto, que el déficit es demasiado alto y que Argentina está demasiado cerrada al mundo. Es un diagnóstico que lo comparte casi todo el mundo. Y sin embargo, sin cambios. No, ¿cómo 2 años sin cambios? Si ha bajado la presión tributaria. No, la presión tributaria estuvo creciendo 2 puntos por año dentro de 10 años y después empezó a cambiar. La tendencia es en la otra dirección. Vos por ahí no estés de acuerdo con la velocidad, y lo comprendo y me parece un debate genuino, pero no digas que no se ha hecho nada. De a poco. No, sí señor. Espérate. No, esos son números oficiales. No discutamos, como dice Martín, no discutamos sobre los números porque eso la presión tributaria, vos bajaste algo los impuestos, algo el impuesto a la ganancia con el mínimo imponible. Los 2 años que algo las retenciones. Bastante. ¿Sí? Y ahora, con este paquete impositivo, le vas a partir la cabeza a la gente de a pie, con el impuesto a la renta financiera. ¿Cómo? Metáforas de ese tipo me parecen poco útiles para el debate. ¿Cómo? No va a haber impuesto a la renta financiera para la gente que tiene un plazo fijo. Metáfora, partir la cabeza me parece un poco... es un impuestazo fenomenal, porque la gente que tiene un plazo fijo no gana en términos reales con respecto a la inflación. Y vos le vas a cobrar un impuesto sobre eso. No si no ganan en términos reales frente a la inflación, no va a ser... Y si gana sobre la inflación, sí. No es así. La presión impositiva global no está bajando. Vos estás metiendo cada vez más gente dentro de la trituradora impositiva que tiene es la Argentina. Vos tenés que recaudar en lugar de 37 puntos el producto como se recaudan hoy. Me parece que todos estos meses te estás negando a ver cambios en la dirección que vos pedís. Quizás no sean tan rápidos como vos pedís, pero la inserción inteligente al mundo, por ejemplo, no ha bajado. Veo que insistís con lo mismo y claramente no estamos de acuerdo. Entonces, espera, Hernán. Estamos de acuerdo. Hablame de que las promesas algún día las van a cumplir. Hasta ahora no la han cumplido. Es más, sobre el discurso del presidente. Déjame decirte una cosa sobre el discurso del presidente. El discurso del presidente es fantástico, el del Centro Cultural Kirchner. Ahora, él dice ese día que es una estafa al contribuyente que haya 1.700 empleados en la biblioteca del Congreso. El otro día no echa a nadie. O sea, pero, pero además tampoco es echar gente de un día para el otro. No se trata de echar gente de un día para el otro. Que no echan gente como consecuencia de la presión impositiva. No se trata de echar gente de un día para el otro. Se trata de entender que hay mucha gente. Se trata de entender. Se queda sin trabajo como consecuencia de la presión impositiva. ¿Alguien se ocupó, por ejemplo? No solamente como consecuencia de la presión impositiva. Pero si el Foro Económico de Davos, el Foro Económico de Davos, el poder del lobby, el Foro Económico que tengas la razón. El Foro Económico de Davos, que no es el Foro Económico de Davos, el Foro Económico de Davos, el poder del lobby. El poder del lobby sí está del lado. Es tu estrategia no dejar de hablar. Vos me hablas encima, qué diferente. No dejas de hablar en ningún momento. El intratal es esa noche, voy yo. La estrategia es poner un tema y no dejar hablar a los otros. Corten, salgan de mi terreno, por favor. El Foro Económico de Davos muestra claramente que América Latina es el continente más desigual de todos y que en este continente desigual
las grandes fortunas crecieron en los últimos 10 años 21% anual. ¿Pero Contra... qué tiene que ver eso con la decadencia argentina? Explícame lo que nos pasa a nosotros. ¿Puedo yo 70 hablar años de lo que yo decadencia. quiero hablar y no Pero de lo que hablas vos ahora del querés que yo sexo en Los hable? Ángeles, hombre. Vos Las querés- fortunas en el mundo, vos nosotros te das que cuenta somos un que pueblo vos- muerto de te das cuenta, hambre. te das cuenta Somos un que hay país que con hablar hambre. de lo que vos querés que se hable y como No, vos querés que se hable. vos sos chicanero, Eso, hablá de no cualquier soy cosa, menos lo que chicanero, pasa no acá. soy Hablame de lo chicanero. que Yo pasa estoy en dando un Argentina, argumento, no no de los ricos chicana. del resto del mundo. No, de los ricos en Argentina, Sí. que no es lo que vos decís, que el gobierno tiene que echar gente porque las empresas echan gente porque la trituradora impositiva. Vos defendés intereses y no los enunciás. Los intereses que defendés no son los Pero de... pará, ¿a vos te parece que no es? ¿Cómo venís a pedir que se eche gente a la calle? Que yo defiendo intereses. Claro que sí. ¿Cómo venís a Demostrame qué decir? intereses defiendo? Y Demostrámelo. aquellos de los que se van a ver beneficiados si el Estado cobra ¿Pero no te menos y parece manda que gente a la decir- ¿A vos te calle? parece que decir hagamos lo que hacen los países prósperos? A mí me es parece defender que los decir, intereses de gente oscura? Es ridículo. a mí me parece que decir, despedí 1.500 personas un día, es defender intereses de los que se benefician de ese despido. Bueno, yo te Y podría hay decir, 1.500 los personas que se van a benefician, quedar en la pero claro, entonces calle. yo te podría Y decir, yo digo, a mí no me chicaneando, parece vos bien, defendés a mí no los me parece intereses de bien. los 1.500 tipos que están en la biblioteca. No, ¿sabés qué Discutí pasa? cosas sensatas, No, discutí cosas porque hay sensatas, una no forma en la chicanees. que se trata de defender el interés general. Y el No, interés mirá, general yo hablo, implica, yo el lo que interés digo, general, yo lo que el digo, interés general, vos hagamos lo que las decís es que cosas yo no que hacen hable. los países prósperos, Los países no las prósperos, estupideces en las cuales vos pensás. Estupideces, las que Sí. yo pienso, Sí, es vos hablaste el de modo de, guillotina, es yo el te hablo modo de de, es el modo de interrumpir una conversación le cuando no interrumpo. te gusta Vos decís por una dónde cosa avanza. Y yo digo otra. Yo Vos no hablas de digo, guillotina, te hablo de yo que no vos digo que vos pensás decís estupideces, puede ser que lo piense, pero no lo digo. Ok, En yo sí todo te lo caso, digo, en yo todo sí te caso, lo de lo digo. que estoy seguro es que defendés intereses que no mencionás, ¿cuáles son? Decilos, ¿cuáles los son? intereses de ¿Cuáles quienes son se los que benefician especulás? con una Dale. baja de impuestos, con más despidos. ¿A vos te parece que es se malo que la gente benefician. pague menos impuestos? A mí me parece que es malo que mandes 1.500 personas a la calle de la Las biblioteca un empresas día, despiden que más mandes... que eso, hombre. Y hay Como que tratar de consecuencia la tasa evitarlo, cambiaria. hay que tratar de Bueno, yo lo crear que digo, condiciones. Hagamos las Hay cosas que que hacen los tratar de- países a los cuales les va bien. Los Vos no países a los, registrás, los vos no pa- ¿Cuáles son los registrás que países yo a los digo, cuales les va bien? haga- ¿Suecia? ¿Qué? ¿Suecia Mirá, es un país al no, que no, va yo te voy bien? a hablar de o países le va mal? emergentes que son ricos. ¿Suecia le va bien o le va mal? Sí, tu estatismo sueco ya se fue al demonio. Ya ¿Se están fue al haciendo otra cosa demonio? los suecos. ¿Se Están fue al haciendo otra demonio? cosa los ¿El suecos. estado de Ya no bienestar, hacen el estatismo estado de ese. bienestar Yo lo que sueco te se digo fue al es, demonio? Hagamos lo que hacen los países Francia emergentes que les va es bien. un país Hagamos fracasado. lo que hacen los España emergentes es un a los país cuales va bien. fracasado. Hagamos lo que hace Chile hace 40 años, Perú hace 25, Brasil hace 10, Colombia hace 20, Australia hace 40, Nueva Zelanda hace 30. Yo digo, hagamos eso. ¿A vos te parece que eso es mandar a la guillotina a la gente? No, es generar Bueno, riqueza. pedir en es que la gente le público vaya despidos, bien. pedir en público Esperate. despidos Vos te agarrás es una eso, declaración de mirá, principios. el tema de- No me agarro, vos No, lo no, dijiste. perdóname. Pero vos yo no- objetás al yo presidente te- porque no despide Yo gente. te ratifico que hay que hacerlo esto, porque el presidente dice que es una estafa. Si es una estafa, haga algo con el contribuyente estafado, porque si no es chino, es cuento entonces. Sin duda que si el presidente dice que es una estafa para el contribuyente, el presidente tiene que hacer algo con eso. Si él lo dice, tiene que hacer algo. Hacer Eso algo que no es digo. despedir José Luis, gente, no hay depende muchas de él. cosas Aparte, para no hacer. depende de él. Bueno, a ver. Pero además hay muchas ponele, cosas para eso hacer. exactamente no depende de lo que hay. Dame otro Bueno, ejemplo. te digo, otro ejemplo, se están haciendo un El montón de presidente cosas. dice 1,5 millones de empleados públicos, los heredé de la gestión anterior para disimular el desempleo. 1,5 millones Pero no ¿qué son Si hacen? es un seguro los de empleados del desempleo Estadio del Nacional. gobierno. Pero Pero- además otra cosa, pero bajó yo bast- creo que no solo hay que ir a un Estado Digo. pagable, sin déficit, sino que la economía argentina tiene que abrirse más y tiene que tener nuestras leyes laborales. No es un tema fiscal nada más. Es un tema del conjunto de políticas que Argentina viene aplicando Sí, pero hace vos, 7 me décadas. sorprende que vos crees que este diagnóstico que haces sos el único, tipo un ángel No, solidario no. en el Yo mundo ahí dije diciendo eso. tu propia Yo dije verdad. No, eso. es lo que parece. Yo no di- y ah, haces ok. un Es lo que diagnóstico, parece. Y un puede diagnóstico estar que compartimos equivocado. mucho. Yo creo que la diferencia que tenés vos con el gobierno son más de velocidad de aplicación y en cambio nosotros reconocemos que estamos avanzando por un sendero finito, empinado, despacio, paso a paso, que tenemos de un lado presiones para un lado, de otro lado presiones para el otro, y que sin embargo en estos 2 años hemos podido avanzar bastante exitosamente en lo económico, en lo institucional, un poco calmar a la sociedad, abrir discusiones y también, que también es importante para nosotros, haber confirmado en las elecciones que Cambiemos no llegó de casualidad al gobierno, sino que tiene intenciones de quedarse, de reafirmarse en el poder y de iniciar una nueva etapa en la Argentina. Nosotros no queremos hacer solamente
el mejor gobierno, papá. Nosotros queremos iniciar una nueva etapa en la historia argentina. Que después vengan otros gobiernos. ¿Qué cosas quisieron y no pudieron hacer en estos 2 años? Creo que no sé si son cosas, son caminos. Nosotros planteamos las cosas más en términos de caminos y de conversaciones. Nosotros creemos que la Argentina necesita integrarse o insertarse inteligente al mundo progresivamente. Ahora somos el tercer país más cerrado del mundo, después de Sudán del Sur y Nigeria. Compartimos el tercer puesto con Brasil. Y queremos que eso deje de ser así. Pero también entendemos las limitaciones que tiene la estructura productiva argentina para hacerlo demasiado rápido. Por eso lo hacemos a la velocidad a la que la sociedad argentina está dispuesto a aceptarlo. Por ejemplo, hace 2 años parecía imposible que se abriera la importación de notebooks y de computadoras. Eso hoy se pudo hacer, se protegió a los trabajadores que trabajaban en las empresas anteriores. Al final ni siquiera resultó necesario hacer nada demasiado complicado, porque las empresas que antes fabricaban ahora importan, tienen un montón de trabajo, bajaron los precios, etcétera. Se pueden hacer un montón de cosas a cierta velocidad, pero siempre sin parar ningún día de hacerlo, ¿no? Esto es lo que llama el presidente el reformismo permanente, por este sendero finito y empinado que tenemos, y me parece que vamos a seguir así, incorporando cada vez más actores a la conversación, a participar de los debates que estamos haciendo. Creo que las negociaciones con los gobernadores son realmente históricas, me parece, los acuerdos que hemos llegado, y si pasan las reformas que están en el Congreso en este momento, va a ser muy importante, un inicio de una nueva etapa realmente en el gobierno. Sobre eso te quería preguntar, porque a veces da la sensación que el gobierno originalmente plantea un proyecto, una idea, se sienta a negociar y termina totalmente cambiado. Entonces, ¿cuál es el gobierno? ¿El de la idea original o el que termina después negociando otro proyecto distinto? Reforma laboral, el pacto fiscal, bueno, la fórmula de las jubilaciones, etcétera, cambian notablemente después de sentarse a negociar. Yo creo que cambian más bien la aplicación y los detalles, y no tanto el espíritu general. Nosotros habíamos propuesto una fórmula de movilidad basada en la inflación, que es como tienen la mitad de los países de la OCDE, los países a los que nos queremos parecer, y el bloque peronista pidió agregar a la fórmula parte de un índice de salarios del Ministerio de Trabajo, y nos pareció sensato y razonable, y que no rompía ninguno de los preceptos básicos de la reforma, y decidimos incluirlo. Pero ahí, por ejemplo, el ahorro fiscal no es el mismo con una fórmula que con otra. Digo, por eso es un poco menos, sí, pero bueno, nos pareció razonable, y en virtud de llegar a acuerdos en el Parlamento en esta nueva época, nos pareció que valía la pena, y que además se ajustaba a modelos extranjeros que han funcionado, y que va a permitir esto llegar. Si nosotros logramos tener un acuerdo sobre la fórmula con alto consenso que puede durar muchos años, eso vale la pena más que el costo fiscal de corto plazo, ¿entendés? Muy técnico sobre la fórmula. Yo creo que si el gobierno acordara en la oposición remediar la pérdida que los jubilados tienen en el primer ajuste, que es marzo, me parece que el proyecto podría caminar bien sobre el Congreso. Después, hacia adelante, la verdad que no necesariamente la nueva fórmula va a provocar una pérdida comparado con la vieja fórmula, pero compensando la pérdida que hay, porque en lugar de un semestre es un trimestre. Vos hablas de lo del empalme que nosotros venimos diciendo acá hace tiempo. Hernán, una pregunta. Hace un rato hablábamos ya en otra entrevista, y también se mencionó acá el tema de los chicos que al estar malnutridos. Sí. Y eso es una cosa irreversible. Es decir, que cada día que pasa, seguramente sumamos una cantidad de cientos, de miles de chicos que están entrando en esa situación, y que va a ser irreversible. Entonces, cualquier discusión que ustedes tengan acá, que parece muy interesante, totalmente, no resuelve eso. Hay sistemas, por ejemplo, como el plan PINAT, que es una cosa que cuesta $15, y vos le garantizás al chico que no entre en desnutrición, con eso, dándole una por día. $15 te cuesta por mes, vos resolvés ese problema. Hay cosas concretas que se pueden hacer ya mismo para que por lo menos no siga a partir de ahora haciéndose, y sin embargo no se ve nada, absolutamente nada en el gobierno planeado a resolver ese problema crucial. No alcanza con que vos les des la asignación, porque aunque la asignación llegue y la usen en comida, seguramente le van a dar harina, y la harina no lo resuelve el problema. Es decir, hay problemas concretos que se resuelven de forma concreta, que la UNESCO los tiene estudiados, que cuestan $15 por mes, y ustedes no lo están haciendo, y no hay ningún plan para hacerlo. Me parece que eso es una cosa horrible, porque estamos generando a sabiendas un problema que no lo están resolviendo. Compartimos el diagnóstico. Lo que te digo es que el Ministerio de Desarrollo Social tiene un plan de primera infancia ambicioso, que ya creció mucho.
son centros de primera infancia en todo el país, como los que están en Buenos Aires, donde reciben a los chicos de los 45 días hasta los 4 años, hasta que puedan entrar al jardín de infantes, donde se los alimenta, se los estimula. Se hacen convenios con algunos de estos centros, son construidos por el Estado y administrados por las provincias, otros son protocolos que se entregan a sociedades, a ONGs, que empiezan a recibir plata del Estado, y ello va creciendo. Ya hay, entiendo que más de 100.000 chicos que van todos los días a estos espacios, y serán más, y queremos multiplicarlo varias veces. En ese sentido, ese programa existe. Después, programas internacionales hay muchos. Yo entiendo que, estoy seguro de que la ministra Stanley los conoce y habrá decidido en una dirección u otra. Después, la aplicación, ¿no? Una de las lecciones de estos 2 años de estar en la gestión cotidiana es muchas veces la dificultad del Estado en general, y especialmente del Estado argentino, como para ejecutar políticas que uno tiene en la cabeza, y después, a manera de llegar al territorio, sobre todo si esa aplicación depende de las provincias y los municipios, se hace difícil por lo cómo es la política. Está bien que sea así, ¿no? Pero que a veces el trayecto entre una idea y su aplicación pasa mucho tiempo, y hay un montón de restricciones, y que es algo que también uno va aprendiendo. ¿Te preocupa la deuda? ¿Les preocupa la deuda? Si lo más importante que tenemos que cumplir, como dijo el presidente anoche en una entrevista, es la meta fiscal del año que viene. El déficit del 3,2% primario del año que viene. Si cumplimos esa meta y cumplimos la siguiente, que es bajar el déficit 1 punto por año, la deuda se va a estabilizar hacia 2019-2020 y después va a empezar a bajar. ¿Por qué la meta no la hacen con el déficit total, no solamente con el primario? Bueno, justamente porque si vos vas bajando el déficit primario, después los intereses que pagás de deuda que se acumulan en el déficit total van a ir bajando necesariamente. Entonces, realmente, para evaluar los gastos y los ingresos del Estado, la herramienta más precisa y más ajustada es el déficit primario. Alejandro. A mí me preocupa un poco, digo, la deuda, por supuesto, pero me preocupa un poco más, Jorge, la falta de ideas que tenemos acerca del futuro que podemos construir. Quiero decir, ya no es solo el punto de vista de José Luis sobre el déficit, el tamaño del Estado, etcétera, sino la política es un modo de negociar los desacuerdos en el espacio público, pero también es el modo de decidir desde este presente hacia qué futuro vamos a ir y cómo vamos a hacer ese futuro. Y ahí hay muy poca discusión colectiva, hay muy poca discusión acerca de qué tipo de modelos de desarrollo, hacia qué tipo de inserción internacional, hacia qué tipo... y eso es complicado, porque el mundo cambia demasiado rápido y no estamos viendo... cuando se dice abrirse al mundo, sí, abrirse, pero toda apertura debe ser inteligente, selectiva, debe privilegiar ámbitos en los que sos competitivo y preservar algunos en los que no lo sos. Tenemos una parte muy importante de la población que no va a participar de procesos productivos competitivos porque no tiene las capacidades para hacerlo. Pero eso no quiere decir que su único destino sea la marginalidad. Tenemos que poder diseñar áreas de la economía que sean receptivas de personas que no sean competitivas en la economía mundial, pero no por eso sean inútiles. Tenemos que pensar estrategias de poblamiento en un territorio que sigue con las mismas distorsiones que Sarmiento señaló hace 150 años. Tenemos que pensar qué ventajas competitivas podemos construir sobre las ventajas comparativas que tenemos. Hay mucho para pensar y no lo estamos haciendo. Estamos muy enfocados en discusiones de corto plazo, en discusiones de coyuntura y en discusiones que muchas veces deberían ser un poco más marginales en la conversación. Expert, ¿vos cómo lo ves? En principio el tema de la deuda y después lo que plantea acá. Mira, sobre la deuda, el problema es el déficit. El déficit Cristina lo financiaba con emisión, Macri lo financiaba con deuda. El problema es la causa o de la emisión o de la deuda, ese es el problema.
Y el déficit este año bajará un punto como consecuencia de la suba de la recaudación impositiva, puede bajar otro poco más, porque cada vez que hubo ajustes o crisis, como la economía rebota después de un ajuste o crisis, vos algo bajás el déficit en ese ciclo donde la economía algo se recupera. A mí no me preocupa la deuda o la emisión, sino el déficit. Déficit que, insisto, en las últimas 5 décadas nos ha provocado 4 crisis homéricas. Rodrigazo, Martínez Dios. A ver, para hacerte una pregunta más concreta con Alfonsín. respecto a eso, que es un poco, me parece, lo que te planteaba Katz. ¿Cómo bajás el déficit sin un costo social notable? Mira, al déficit vos no lo podés ni tocar, y al gasto público menos, si no haces un cambio de paradigma y que haga que la economía, por lo menos durante 10 años, te crezca, cosa que ha ocurrido en muchos de los ejemplos que yo siempre doy hacia dónde deberíamos ir, alrededor del 7 y 8%. Obviamente no vas a despedir a nadie creciendo al 3%. Es más, yo te diría, no despidas a nadie si vas a crecer al 3%. Y tu programa tiene como resultado crecer 3%. Esas reformas que yo digo se han hecho con la economía creciendo al 7 y 8% durante décadas, te diría, como ha ocurrido en Australia, en Nueva Zelanda, en Chile, en Perú recientemente, en el último cuarto de siglo. Así que eso no se hace aisladamente, sino se hace luego de que se hace un cambio de paradigma en nivel global, de manera transversal y vertical. Si no lo hagas. Es más, yo te diría, hoy, porque los programas económicos para que funcionen tienen que ser globales y atacar todo de manera simultánea. Hoy yo te diría, acuerdo de libre comercio, con esta presión impositiva que es hija de un gasto público salvaje, con estos costos laborales y con un dólar que es igual al de diciembre de 2001, y yo no sé si conviene, porque a la larga vamos a vituperar, a bastardear el libre comercio que es fuente de progreso, dada la experiencia internacional. Hernán, un poco lo que me parece planteaba Alejandro era que el gobierno no tiene un plan global, digamos, es como que está reaccionando frente a determinados problemas puntuales. ¿Vos pensás eso? Y si el gobierno tiene un plan global, ¿cuál? Yo creo que este es uno de los gobiernos con mayor visión de largo plazo de los que me ha tocado ver. La discusión previsional, por ejemplo, es animarse a dar una conversación honesta y adulta sobre un tema que tiene la Argentina. Tiene un sistema previsional que tiene una alta cobertura. Estamos orgullosos de que el 98% de nuestros adultos mayores reciban un pago del Estado, y estamos orgullosos de la reparación histórica, no nos arrepentimos de nada, pero sabemos que es un sistema también que contiene inequidades y que es insostenible en el largo plazo, que cada año representa una porción mayor del presupuesto y de la economía en general. El año que viene va a ser el año con mayor presupuesto social de la historia argentina, va a ser el 73%. O sea, cuando nos dicen que hay que recortar el gasto, digo, el 73% es programas sociales y jubilaciones. El resto que queda no es mucho. Entonces, eso a nivel nacional, ¿no? Sí. ¿Eso, perdón? Eso es a nivel nacional. El presupuesto nacional. La provincia, entonces, todo es empleo el debate público. previsional me parece una política a largo plazo. La inserción inteligente al mundo que proponemos es gradual y es con una mirada a largo plazo. Cómo ir construyendo un aparato productivo en la Argentina que vaya solucionando un problema que tiene la Argentina hace medio siglo, que es qué hacer con el mundo, ¿no? Nos hemos protegido del mundo y nos ha ido bien unos años, después se generaba una crisis, después nos hemos abierto al mundo, también se ha generado crisis. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Y nosotros lo estamos haciendo de a poco, dándoles tiempo a las empresas, a los empresarios, decirles, cambió el modelo, hay un cambio cultural que ustedes también tienen que hacer, hay un recambio generacional que ustedes también tienen que hacer, como ha ocurrido en la política, y que a los empresarios les cuesta un poco más. Los dirigentes de las cámaras son todavía los mismos que hace 20, 25 años, ¿no? Nosotros vemos una diferencia con los empresarios de 40, 45 años en este sentido, y les damos tiempo. El acuerdo con la Unión Europea, por ejemplo, si se firma, va a ser gradual y recién va a entrar en vigor completamente dentro de 10 años. 10 años nos parece un periodo razonable como para que cualquiera pueda adaptarse a ese nuevo entorno. A ver, vos hablabas recién de las famosas palabras cambio cultural. Eso se podría interpretar como una especie de proyecto a mediano y largo plazo. El problema es, si vos, no es seria la pregunta en este sentido, pero te la hago para que se entienda a lo que voy. Si vos tuvieras que decir de ese cambio cultural que se produjo en estos 2 años, ¿qué %? Yo creo que es muy bajo ese % del cambio cultural. Eso no quiere decir que no lo hayan deseado. No, pero por ejemplo, nosotros vemos, la mirada de la gente es más de largo plazo que antes. En estos 2 años la gente entendió
que el gobierno le proponía un camino difícil, que llegamos con una situación delicada, que íbamos a tomar decisiones complicadas, como las tarifas, como liberar el tipo de cambio, que quizás podrían generarle problemas en el corto plazo, pero que eran necesarias después para volver a crecer y tener una economía más sana. En ese sentido la gente lo entendió, y todavía hoy apoyo al gobierno, a pesar de que los beneficios concretos de esas medidas, a alguna gente No le se ven llega. todavía, decís. No, para mucha gente claramente le llega, la economía ya está creciendo vigorosamente hace varios trimestres, pero otra quizás no, y sin embargo hay una confianza en ese sentido. A ver, cerremos con eso. ¿El cambio cultural empezó a producirse o no, Alejandro? Yo soy muy escéptico respecto de los cambios culturales. Yo creo que hay contextos que promueven determinadas conductas y contextos que promueven otras conductas y que son muy volátiles esas conductas. Quiero decir, rápidamente puede irse de un lado a otro o a un tercero o regresar al primero. Creo por eso que es importante permanentemente tener una discusión muy intensa acerca de qué tipo de sociedad se quiere, de cuáles son las alternativas, de cuáles son los costos, de cuáles son las posibilidades y para quiénes, porque no todo esto es igual para todo el mundo, ni mucho menos. Creo que ideas como cambio cultural, consenso, etcétera, son ideas muy frágiles. Son ideas que nos ayudan a hablar de las cosas, pero que no son exactamente lo que las cosas Expert, son. ¿vos cómo lo ves? Yo disiento con Hernán de que la gente esté pensando a largo plazo. Si no hubiéramos tenido lluvia de inversiones en fierros de parte del exterior o de los argentinos, y eso no ha ocurrido. Lo que la gente deposita en promedio a no más de 120 días, 100 días, y las LEVACs, la duración que tienen desde 100 días, se sigue pensando muy a corto plazo. Me gusta que para vos la gente son los inversores inversores financieros, los si empresarios que toman puede decir decisiones. que la gente está pensando a largo Yo no plazo, estaba hablando de que eso, no. quiero decir, por eso digo. ¿Y pero- de qué habla cuando habla de la gente a largo plazo? Bueno, Yo los te hablo, ciudadanos. mirá, si estuviéramos la gente pensar a largo plazo, invertiría en fierros de otra manera que no se invierte. Segunda cosa, sobre el cambio cultural, que aludías Sí, sí. vos, yo no creo que este gobierno esté planteando la necesidad de que Argentina, para quebrar 70 años de cadencia, haga algo diferente, de manera mucho más fuerte de lo que habría que hacerlo. Acá no se trata de hacer una cosa muy diferente o de aplicar dogmas, sino de imitar a los que le va bien. Gracias a ustedes por haber estado acá. La próxima vez voy a traer barro, porque así van a estar más cómodos peleándose. Ningún problema. Y les pido que vengan en traje de baño. Gracias, chao, Alejandro Katz, ensayista, editor, José Luis Expert, economista, Hernán Iglesias Illa, subsecretario a cargo de Comunicación Estratégica de la Jefatura de Gabinete. Gracias.